Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y revelaciones porque el título ya nos da una pista, la verdad de Kerem sobre Hande que dejó a todos en shock. Sí, lo escucharon bien. Algo que Kerem ha dicho o revelado sobre Hande Erçel ha causado un revuelo total, y aquí vamos a desglosar todo. Prepárense para la exclusiva, para los detalles que quizás no conocían y para entender por qué esto ha dado tanto de qué hablar. Y antes de que nos adentremos en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Estamos creciendo gracias a ustedes y queremos seguir trayéndoles lo mejor. Así que, ¿de qué va todo este misterio? El título sugiere una declaración de Kerem Bürsin, o quizás algo que se ha descubierto sobre su relación o interacción con Hande Erçel, que ha sacudido los cimientos de la opinión pública y los fanáticos. Sabemos que Kerem y Hande, como protagonistas de la exitosa serie Senkal Kapm, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y de muchas partes del mundo. Su química en pantalla era innegable, y esa química traspasó la ficción para muchos de sus seguidores, quienes esperaban ansiosamente que fueran pareja también en la vida real. Y bueno, como todos sabemos, durante un tiempo así fue. Su relación fue un tema constante en los medios, en las redes sociales, y cada fotografía, cada gesto, era analizado con lupa. Sin embargo, como suelen suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambian, las relaciones evolucionan, y lamentablemente su romance llegó a su fin. Lo intrigante de este título es el shock. ¿Qué podría haber dicho Kerem que haya causado tal impacto? ¿Se trata de una confesión sobre los motivos de su ruptura? ¿Quizás una revelación sobre aspectos de su relación que nadie conocía? ¿O tal vez algo completamente inesperado que ha redefinido la percepción que tenemos de ambos? Para entender esto, debemos remontarnos un poco. Después de su ruptura, ambos han intentado mantener sus vidas personales lo más privadas posible, aunque como figuras públicas, esto es casi imposible. Han surgido rumores, especulaciones, pero rara vez declaraciones directas y contundentes que provoquen un shock generalizado. Por eso la frase "la verdad de Kerem sobre Hande" es tan potente. Pensemos en las posibilidades. Podría ser que Kerem haya hablado de la presión mediática que sufrieron como pareja. Es bien sabido que cuando una relación es tan popular, los fanáticos y los medios ejercen una presión enorme. Quizás Kerem ha revelado cómo esa presión afectó su vínculo, cómo tuvieron que navegar en aguas turbulentas para proteger su relación, y quizás, en última instancia, cómo esa misma presión contribuyó a su separación. Esto sin duda resonaría con muchas personas que entienden lo difícil que es mantener una relación en el ojo público. Otra posibilidad es que la verdad se refiera a un aspecto más personal de Hande que Kerem haya compartido. Tal vez ha hablado de las cualidades de Hande que más admira, de su fortaleza, de su talento, o incluso de alguna vulnerabilidad que ella le haya mostrado. Si Kerem, de manera genuina y emotiva, habla de Hande de una forma que revela una profundidad y un respeto que no habíamos visto públicamente, esto podría ser impactante. Podría ser que haya habido malentendidos o críticas hacia Hande en algún momento, y que las palabras de Kerem sirvan para poner las cosas en su lugar, mostrando su perspectiva y defendiendo a la mujer que una vez amó. También existe la opción, aunque menos probable dada la naturaleza de la frase, de que sea algo más polémico. Quizás Kerem ha revelado algún detalle escabroso sobre el fin de su relación que contradiga lo que se pensaba. Si es así, esto definitivamente causaría un terremoto en el mundo del entretenimiento turco y entre los fanáticos. Sin embargo, Kerem siempre ha sido conocido por ser bastante reservado y respetuoso en cuanto a sus relaciones pasadas. Por lo tanto, si esta fuera la dirección, sería aún más impactante debido a su carácter habitual. Ahora, vamos a intentar reconstruir lo que podría haber sucedido. Si buscamos noticias recientes o declaraciones clave de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel que hayan causado un gran revuelo, podríamos encontrar algunos puntos de inflexión. En ocasiones, los actores que comparten pantalla y tienen una relación pública hablan de su experiencia juntos después de que la relación termina. A veces, en entrevistas tranquilas, reflexionan sobre lo que vivieron. Si esta verdad proviene de una entrevista reciente, es posible que Kerem haya sido honesto sobre los desafíos, las alegrías y quizás los momentos difíciles que compartieron.
Imaginemos un escenario. Kerem está en una entrevista para promocionar un nuevo proyecto. El entrevistador, sabiendo de su popularidad con Hande, le pregunta de manera casual sobre su tiempo juntos. En lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta genérica, Kerem, con una sinceridad que desarma, comienza a hablar. Podría decir algo como: Hande es una persona increíble. Compartimos momentos muy especiales y aprendí mucho de ella. Nuestra relación fue intensa, y aunque terminó, guardo un gran respeto y cariño por ella. La presión era inmensa, y a veces, las expectativas externas pueden pesar más de lo que uno cree. Pero lo más importante es lo que construimos y lo que vivimos, y de eso estoy agradecido. Este tipo de declaración, aunque no sea escandalosa, puede ser impactante porque revela una madurez, una honestidad y una empatía que muchas veces se pierden en el sensacionalismo mediático. Demuestra que, a pesar de la ruptura, Kerem valora y reconoce lo que tuvieron. Y para los fanáticos que amaban a Kerem y Hande como pareja, escuchar a Kerem hablar de Hande con tanto aprecio después de la ruptura, de una manera tan personal y sincera, podría haber sido una validación de sus sentimientos, pero también un recordatorio agridulce de lo que fue y ya no es. Otra vertiente de esta verdad podría estar relacionada con la forma en que la ruptura fue percibida. A veces los fanáticos toman partido, crean narrativas y culpan a uno u otro. Si Kerem ha abordado esto, quizás ha intentado arrojar luz sobre que las rupturas son complejas, y que no siempre hay un culpable claro. Podría haber dicho algo como: la gente tiende a simplificar las cosas, a buscar una historia de buenos y malos. Pero la realidad es que las relaciones son complejas, están llenas de matices. Hande y yo tomamos decisiones juntos, y esas decisiones fueron lo mejor para ambos en ese momento. Y eso es lo importante. Este enfoque, que habla de la complejidad de las relaciones humanas y desmiente las narrativas simplistas, podría haber sido lo que generó el shock. Porque en un mundo donde todo se polariza, una voz que aboga por la comprensión y la empatía en las rupturas puede ser refrescante y, a la vez, desconcertante para quienes disfrutan del drama. Si nos ponemos a investigar un poco, podríamos encontrar alguna entrevista específica donde Kerem haya hecho comentarios sobre Hande que hayan sido interpretados de manera particular. A veces, la forma en que se editan los clips o los titulares que se les ponen pueden exagerar o tergiversar las intenciones originales. Si este vídeo se basa en un titular específico, es posible que Kerem haya dicho algo, y los medios o los fanáticos lo hayan llevado a un nivel completamente diferente. Por ejemplo, imagina que Kerem dijo en una entrevista: Hande es una fuerza de la naturaleza, una mujer increíblemente talentosa y resiliente. Si el titular es la verdad de Kerem sobre Hande, es una fuerza de la naturaleza, y luego los fans empiezan a especular sobre lo que esa fuerza de la naturaleza implica, o si hay alguna connotación oculta, se puede generar un debate enorme. Podría ser que Kerem estuviera simplemente elogiando su fuerza de carácter, su capacidad para superar obstáculos, o su intensidad en su trabajo. Pero la interpretación colectiva puede ir mucho más allá. Otro ángulo interesante es si esta verdad se relaciona con los rumores de que Kerem o Hande han encontrado a otras personas después de su separación. Si Kerem, por ejemplo, ha hablado de cómo ha seguido adelante y ha mencionado a Hande en ese contexto de una manera que, de alguna forma, confirme o niegue especulaciones sobre el momento de sus nuevas relaciones, eso también podría ser impactante. Podría ser que haya querido dejar claro que ambos han rehecho sus vidas y que no hay rencores. En definitiva, el shock que menciona el título probablemente proviene de la combinación de varios factores: la popularidad de Kerem y Hande, la intensidad con la que los fanáticos vivieron su relación, la expectación sobre lo que dirían después de la ruptura, y la naturaleza de la declaración misma. Ya sea que haya sido una revelación sobre su relación, sobre su separación, o sobre sus sentimientos mutuos, lo que Kerem ha dicho ha resonado de manera profunda. Probablemente la verdad que Kerem compartió sobre Hande no fue necesariamente algo negativo o escandaloso en sí mismo, sino más bien algo que rompió con las expectativas o las narrativas preexistentes. Quizás fue una muestra de madurez, de honestidad emocional, o de un profundo respeto por la persona con la que compartió una etapa importante de su vida. Y en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo se presentan de forma superficial, una declaración sincera y reflexiva puede ser lo más impactante de todas. Así que, para resumir, el tema de hoy se ha centrado en esa enigmática verdad de Kerem sobre Hande que dejó a todos en shock. Hemos explorado las posibles razones detrás de este impacto, desde reflexiones sobre la presión mediática y la complejidad de las relaciones,
hasta el simple poder de una declaración sincera y respetuosa de una expareja. Lo que queda claro es que sin importar el detalle exacto de lo que Kerem haya dicho, ha tocado una fibra sensible en la audiencia y ha generado un gran debate. Es un recordatorio de cómo las figuras públicas, incluso en sus vidas privadas, pueden influir en nuestra percepción y generar conversaciones profundas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan intrigante. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem y Hande. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue esa verdad que tanto impactó? ¿Tienen alguna teoría? Déjenme sus comentarios abajo, que siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Hasta la próxima.